Vamos entonces a hablar de la estructura tributaria colombiana. El propósito de esta sección entonces es describir la estructura actual de los impuestos nacionales. Una estructura tributaria debe guiarse por los principios de sencillez, eficiencia, equidad e igualdad. Históricamente, la teoría fiscal centró su atención en la incidencia que tienen los impuestos y el gasto público sobre la distribución del ingreso. En palabras del economista Adam Smith, los impuestos deben considerar la capacidad de pago del contribuyente. Entonces se debe gravar más a los ricos que a los pobres. Todo lo anterior se ve reflejado en unos principios tributarios constitucionales que deben velar por una tributación redistributiva. Por lo tanto, debe haber alguna de las siguientes características para cumplir con los requisitos de redistribución. Primero, una jerarquía de normas. Segundo, una conciencia del deber contribuir por parte de los ciudadanos. Tercero, una retroactividad de la ley tributaria, es decir, que su aplicación no solo sea sobre hechos futuros, sino que también es aplicable a hechos anteriores a su promulgación cuando se refiere a leyes tributarias. Tenemos también los principios de equidad, eficiencia, progresividad e igualdad, como ya fueron mencionados, la protección a rentas departamentales, una unidad de presupuesto, un control jurisdiccional, es decir, una corte constitucional, un respeto a los derechos fundamentales y por último la responsabilidad del Estado, tanto en la recaudación como en la redistribución de los recursos obtenidos. Hay que ser muy claros en los derechos y obligaciones tributarias. Para poder entender la estructura del sistema tributario colombiano, necesitamos observar que como derecho tributario se entiende al conjunto de normas que tienen por objeto el estudio y la regulación del nacimiento, modificación y extinción de las obligaciones tributarias. Es necesario distinguir dos elementos. El conjunto de normas, que es efectivamente un conjunto de disposiciones legales que conducen a calificarlo como derecho positivo. Segundo, está las obligaciones tributarias, que es sencillamente el vínculo que une al Estado con los sujetos. Hablando más de las obligaciones tributarias, decimos que es el vínculo jurídico de derecho público por medio del cual se busca el cumplimiento de determinadas prestaciones. Algunos aspectos importantes de estas obligaciones tributarias son: primero, la existencia de un vínculo jurídico, el cual relaciona a las partes, es decir, el sujeto activo, que es el Estado, con el sujeto pasivo, que es el de la obligación, el contribuyente, a través de una norma legal que establece esa relación. Segundo, tenemos el derecho público, porque no puede ser modificado por voluntad de los sujetos, que a diferencia que en el derecho privado, donde prevalece la voluntad de las partes. Para finalizar, tenemos el cumplimiento de las prestaciones de derecho tributario, es decir, las conductas o comportamientos que deben cumplir los sujetos de las obligaciones. Pasemos ahora a hablar de la clasificación de los impuestos. Encontramos tres maneras diferentes de clasificarlos. Entonces, la primera puede ser por territorialidad, es decir, pueden ser nacionales, departamentales o municipales. En esta clase de distinción vamos a basarnos para explicar algunos de los impuestos que componen la estructura tributaria actual colombiana. Otra manera de clasificarlos es por sobre quién recae, es decir, esos impuestos pueden ser directos o indirectos. Y por último, encontramos que es según el momento en generación, o el impuesto se cobra cada determinado periodo o se genera inmediatamente. Luego venimos a hablar de lo que son los elementos de la obligación tributaria sustancial. Es decir, encontramos el sujeto activo, que es el ente administrativo que tiene la facultad para administrar, fiscalizar y recaudar los impuestos. El sujeto pasivo es quien está obligado a pagar el impuesto. El hecho generador es el presupuesto legal que hace que surja el impuesto. La base es el monto sobre el cual se cuantifica o determina el impuesto. Y por último, encontramos la tarifa, que es el porcentaje o valor que se aplica a la base gradable para determinar el valor del impuesto. Hemos oído hablar mucho de la DIAN, pero entonces surge la pregunta muy necesaria: ¿qué es la DIAN? En la página propia de esta institución se autodefinen y establecen sus propios objetivos. Entonces dice: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN tiene como objeto garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional mediante la administración y control de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias,
y la facilitación de las operaciones de comercio. Sencillamente son los encargados de la administración de los impuestos, su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En Colombia es el principal sujeto activo. En este recuadro que estamos observando en este momento, a partir de los datos de la DIAN para el año 2003, se observa un hecho muy importante en la realidad económica colombiana. Como se puede observar en la tabla, la cantidad de impuestos administrados por la DIAN es aproximadamente del 96.60%. Esto marca una tendencia porque, como se había dicho antes, el DIAN es el principal sujeto activo de nuestro país. Segundo que todo, en los ingresos tributarios, aproximadamente el 80% de este 13.4% que se manifiesta acá vienen de los impuestos de IVA y renta. Por lo tanto, pues se les prestará mayor atención en el desarrollo de la exposición. Dentro de los impuestos de la tributación colombiana encontramos los impuestos nacionales. Un impuesto nacional es que son de orden nacional y se refiere a todas aquellas normas que tienen alcance territorial total, es decir, que son aplicables a la totalidad de las personas que están en el territorio colombiano sin ninguna distinción. Los impuestos más significativos son impuesto de renta, el IVA, el impuesto al patrimonio, impuesto de timbre, impuesto a aduanas y recargos. Teniendo en cuenta que el aporte por los conceptos de IVA y renta, como ya se dijo antes, son aproximadamente el 80% del recaudo de impuestos a nivel nacional, pues se hará mayor énfasis en la exposición de estos dos. Por lo tanto, pues estos dos se explicarán más adelante. Encontramos entonces el impuesto al patrimonio. Originalmente este impuesto surgió por medio de la ley 863 del 2003, en el capítulo cuarto, del cual están a cargo las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto de renta que para el 1 de enero de cada año poseen un patrimonio líquido superior a 3.000 millones de pesos. Este impuesto no es deducible o descontable en el impuesto sobre la renta ni podrá ser compensado con otros impuestos. Pero para el año 2011 se hicieron algunas configuraciones de última hora por congresistas y el gobierno que introdujeron mediante la ley 1430 y el decreto de ley 4825 el 29 de diciembre del 2010, pues al final de esto pues terminan coexistiendo entonces dos versiones especiales del impuesto al patrimonio, pues con los cuales se grabaron los patrimonios líquidos que para el 1 de enero del año 2011 sean mayores a 1.000 millones de pesos y se aumentan las tarifas inicialmente establecidas. Pues entonces los recursos que se esperan generar con estas reformas pues son para poder atender la crisis por el invierno. Esta observación pues informa claramente en la tabla, donde se ve que para un patrimonio líquido entre 1.000 millones de pesos y 2.000 millones de pesos la tarifa del impuesto al patrimonio es del 1%, mientras que para un patrimonio líquido entre 2.000 millones de pesos y de 3.000 la tarifa es del 1.4%. Encontramos el impuesto de timbre, que consta de las siguientes características generales. Es en esencia un tributo documental, recae sobre los documentos públicos o privados en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de las obligaciones. Solo grava las formas escritas. Está dirigido a gravar al destinatario del impuesto, es decir, a las personas que incurren en el acto o contrato. Tenemos el impuesto a las transacciones financieras. Es un impuesto indirecto del orden nacional que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios del sistema. El sujeto activo es la DIAN y algunos de los hechos generadores son los siguientes: retiro en efectivo, retiro mediante cheque, retiro mediante talonario, retiro con tarjeta de débito, retiro por cajero electrónico o retiro por pago en puntos de pago. En orden de ideas encontramos el impuesto de aduana y recargo. Son sencillamente cualquier impuesto que grava los bienes importados. El motivo de este impuesto es la nacionalización de la mercancía, donde la base gravable depende de la mercancía y la cantidad de esta. El sujeto activo en Colombia, como se viene diciendo, es la DIAN,
Por tal motivo, pues suelen haber varios controles tanto en aeropuertos como en puertos marítimos. Encontramos entonces la retención en la fuente. Esta es un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos que consiste en restar de los pagos a bonos en cuenta un porcentaje determinado por la ley. Sus objetivos son acelerar y asegurar el recaudo de impuestos, dar liquidez al Estado consiguiendo que el impuesto en lo posible sea recaudado en el mismo ejercicio grabable en el cual se cause. Funciona como un mecanismo de control y cruce de información, evita la evasión y aumenta la presencia del Estado. Luego empezamos a hablar sobre los impuestos departamentales. Estos son aquellos donde las normas de orden departamental, que a pesar de tener un alcance territorial, dependen de la jurisdicción de cada departamento. Por medio de sus asambleas departamentales se regula el tributo particular, de acuerdo a los lineamientos fijados en la ley. La cantidad de impuestos departamentales que existen, pues son tantos que explicarlos uno por uno no solo demandaría gran cantidad de tiempo, sino que la exposición perdería su objetivo, que es dar una visión general de la estructura tributaria colombiana. Entonces, por ese motivo se van a explicar solo dos clases de impuestos departamentales. Eh, bueno, pero vamos a mencionar algunos. Encontramos el impuesto de registro, el impuesto a ganadores de lotería, impuesto al consumo de licores, impuesto al consumo de cigarrillo, impuesto sobre eventos deportivos y similares, impuesto a las apuestas en todas clases de juegos permitidos. Vamos a hablar entonces sobre el impuesto de registro. Este está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en las cuales sean parte o beneficiario los particulares y que, en conformidad con las disposiciones legales, deben registrarse en las oficinas de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio. Luego, dentro de los impuestos departamentales encontramos los impuestos sobre bebidas alcohólicas. Estos los podemos subdividir en dos grupos. Primero, al impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas con bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. Es un impuesto cedido a los departamentos y al distrito capital en proporción a su consumo en las respectivas jurisdicciones. El segundo es el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. Pues es un impuesto generado por el consumo en las respectivas jurisdicciones departamentales. La tarifa de este impuesto se basa en el número de grados de alcohol que tenga la bebida. Ya por último encontramos los impuestos municipales, pues son aquellos que regulan los tributos que se cobran en los municipios y que dependen de cada jurisdicción municipal, es decir, los consejos municipales. Los impuestos más destacados son el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, el impuesto sobre vehículos automotores y el impuesto de avisos y tableros. El impuesto predial grava los inmuebles ubicados dentro del territorio del municipio respectivo. La base gravable es el avalúo catastral. Es una renta del orden municipal de carácter directo, que grava los bienes inmuebles ubicados dentro del municipio. El gravamen se genera por la existencia del predio. Encontramos también el impuesto de industria y comercio. Este se cobra básicamente por las actividades industriales, comerciales o de servicios realizados dentro del territorio del municipio. Hay que destacar que las actividades de exportación no generan ese impuesto. Luego encontramos los impuestos sobre vehículos automotores, que constituye el hecho generador de este impuesto, pues la propiedad o posesión de los vehículos grabados. Se cobra este impuesto básicamente por usar las calles, las vías que tiene el municipio, y su base gravable pues se define según el tipo de carro. Y por último encontramos los impuestos de avisos y tableros. Este impuesto es complementario al de industria y comercio, pues grava la colocación de avisos en la vía pública interior y exterior de coches, de tranvías, de estaciones de ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público. Es decir, pues por el simple hecho de ponerle el nombre al local, pues se está generando entonces ya el hecho generador para cobrar este impuesto.